Señor, le ruego que acepte este reloj como agradecimiento. Lleva generaciones en mi familia. No, por favor, es un regalo. Yo no podría cobrarle al hombre que mató a Liberty Balance. Gracias, señor. Gracias de corazón. Lleves este queso, hombre. Pruébelo, le va a encantar. De verdad. No, hombre, ¿cómo voy a cobrarle al hombre que mató a Liberty Balance? Guarde su dinero. Usted está invitado en esta tienda. Muchísimas gracias. Señor, ¿tú aceptas el regalo de dejarnos oliente? El regalo es copia de algo que tú no ves nunca, película de Liberty Balance. Nosotros copiar todo. Y no, por favor, no, guardar tu dinero. Yo no poder cobrar al hombre que mató a Liberty Balance. Yo soy el hombre que mató a Liberty Balance. Oh no! Dame todo eso que es mío. Me encanta el queso. Y los relojes también. Y esta película todavía no existe, pero me la llevo. Te cuento un secreto. La pistola es de plástico. Y no maté a bala. En realidad le pegué una patada en el culo. Y chilló tanto que lo cogieron para cantar en la voz. Y ahora me piro vampiro. Uy, perdón, no era de verdad. El hombre que mató a Liberty Balance. Bienvenidos a vuestro canal de Cine Clásico. Bienvenidos a Cine Clásico Canal. Volvemos de las vacaciones y qué mejor manera de hacerlo que con un peliculón como es El hombre que mató a Liberty Balance. Esta película es un western que se puede catalogar como western atípico, western crepuscular, el western crepuscular que nos muestra el anti-western, por decirlo de alguna forma. Es un concepto en el que la línea tan definida que hay entre el bien y el mal en el western clásico se difumina mucho, y aquí los protagonistas pueden ser personajes desencantados, personajes venidos a menos, dentro de un entorno que no es el maravilloso western en el que se descubre algo que no se conocía, sino algo que ya se ha conocido demasiado. Y a un paso de que llegue la civilización, encontramos pueblos poblados un poco desencantados, cansados, personas quizá hartas de tiroteos, hartas quizá un poquito de esa vida de combatir a los indios, combatir a los forajidos. Y esto que tenemos aquí es un póker de ases en toda regla, independientemente del maravilloso papel que desarrolla Vera Miles, la protagonista femenina de la película. Aquí tenemos a 4 hombres que son leyenda de la más grande de Hollywood, como John Ford, James Stewart, John Wayne, el inevitable John Wayne en las mejores películas del oeste, y Lee Marvin. Aquí tengo que decir que para mí esta película fue mi descubrimiento de Lee Marvin, mi gran descubrimiento de un actor que quizá a vosotros os suene por otros títulos, La leyenda de la ciudad sin nombre, 12 del patíbulo. Cómo no hablar de Lee Marvin sin hablar de 12 del patíbulo, pero el papel que hace aquí es totalmente distinto al de esas dos películas. El papel que hace aquí para mí es de lo mejor que ha hecho en su carrera. Me da miedo en algunas ocasiones, en algún momento del metraje, me produce pavor el personaje de Lee Marvin, el personaje de Liberty Balance. Y esta película, para hacerlo lo más resumido posible, es un encuentro entre dos conceptos de llevar el orden y la ley
a un pueblo, el concepto del personaje de James Stewart y el concepto del personaje de John Wayne, como no. John Wayne siempre interpretando a su vaquero, a su hombre duro, mientras que James Stewart interpreta a un hombre sensible, un hombre que ya de por sí, incluso al mismo actor, le despertó dudas sobre su actuación, porque estamos hablando de Ransom Stoddard. Ransom Stoddard es un abogado que aparece en un pueblo de la manera más desagradable posible. Es atracado en una diligencia por unos forajidos comandados por Liberty Balance. Después de propinarle una paliza tremenda, una paliza horrible, consiguen llevar a este hombre al pueblo. En este pueblo se encuentra con Hayley, con el personaje de Vera Miles, que trabaja en el restaurante del pueblo, le ayuda a sanar sus heridas, y el personaje de Tom Donovan, el personaje carismático, increíble de John Wayne. He obviado el hecho de que la película empieza de una manera y el resto de la película es un flashback. Estamos hablando quizá del flashback más extenso y más grande de la historia del cine. Al principio de la película, el personaje de James Stewart y su mujer, que es precisamente Vera Miles, acuden al pueblo para asistir al funeral de un querido amigo. Y cuando vemos la película comprendemos quién es ese amigo y las circunstancias que rodean a la muerte de ese amigo. Pero lo importante aquí es cómo dos hombres totalmente distintos terminan ayudándose el uno al otro y terminan congeniando, aunque parece algo imposible. James Stewart, John Wayne, dos estilos totalmente distintos, y el objetivo, quitarse de en medio a Liberty Balance. ¿Qué sucede? Que hay una forma, la forma legal, que es la que propone el personaje de James Stewart, el abogado, el creyente, firme creyente en la ley, Ransom Stoddard, y el vaquero, ese hombre totalmente de western clásico que es John Wayne, que piensa que lo que hay que hacer si se pone bravo es pegarle 2 tiros en la cabeza. A pesar de la paliza inicial que recibió Ransom Stoddard, no desea que nadie muera. Aquí es donde empieza a difuminarse la línea entre el bien y el mal, porque el personaje de John Wayne le insiste una y otra vez a Ransom, insiste en que necesita aprender a disparar porque se va a encontrar con que la realidad del oeste no es la realidad que a él le gustaría que fuera. Y mientras estamos viendo a un personaje, a Liberty Balance, un terrible forajido, crecido, horrible, que hace lo que quiere, donde quiere, en el pueblo, que aterroriza a todo el mundo. Y no quiero, de verdad, esta película es para descubrirla de principio a fin, no quiero desvelaros mucho del argumento, pero lógicamente todo está encaminado a un desenlace que puede ser terrible, que puede ser pacífico. Yo no lo voy a decir, tenéis que verlo. Pero el caso es que, llamándose a la película El hombre que mató a Liberty Balance, el gran spoiler de la película, porque Liberty Balance muere. ¿En qué circunstancias muere Liberty Balance y quién es el que lo mata? Hay 2 candidatos, Ransom Stoddard o Tom Donovan. ¿Cuál de los dos será el que empuñó el arma definitiva que acabó con la vida de Liberty Balance? Se entremezclan muchos conceptos aquí, porque estamos viendo cómo, por ejemplo, la antigua diligencia deja paso al ferrocarril, cómo aparecen con fuerza el periodismo, las leyes, los abogados, cómo el western, el oeste sin ley, está dejando paso a un oeste diferente, un oeste más modernizado. Todos esos conceptos los encontráis maravillosamente reflejados en una película con una serie de anécdotas maravillosas. Aquí seguimos con el enfrentamiento cariñoso, amistoso entre John Ford y John Wayne, porque poco tiempo antes John Ford había participado en El Álamo, no acreditado, sino rodando algunas escenas que parece ser que casi todas quedaron en un cajón, y él atribuyó ese apartar, ese metraje, a John Wayne, le echó la culpa a John Wayne. Y en esta película, en El hombre que mató a Liberty Balance, John Wayne hizo algunas sugerencias al director
sobre cómo rodar tal o cual escena y el director estallaba iracundo diciéndole: te he sacado de los western baratos, te he metido en las grandes producciones de Hollywood y tú me vienes con sugerencias de... esa. Horrible. Entonces vemos como el enfrentamiento épico y amistoso entre director y actor seguía en esta película. A pesar de que el carácter de John Ford era legendario, hay que decir que aquí había alguien que se lo ganó. ¿Quién era el que se lo ganó? De todos los actores, de todo el elenco, el que se lo ganó era ni más ni menos que Lee Marvin. Lee Marvin, el maravilloso Lee Marvin, cuando veáis esta película comprenderéis por qué el papel que hace aquí como Liberty Balance es impresionante. Por eso tenía el respeto de John Ford. Y de hecho John Ford, con mucha propensión a reñir a diestro y siniestro, no reñía a Lee Marvin, era el único que se libraba de las broncas. Incluso un día se asustaron cuando, al aparecer John Ford por el set del rodaje, Lee Marvin lo recibió con un silbido tremendo. Todo el mundo se quedó asustado como diciendo: madre mía, lo echa. Nada más lejos, porque John Ford reconoció ese silbido como un silbido que un soldado, como fue Lee Marvin en la Segunda Guerra Mundial, le propinaba a sus superiores cuando aparecían. Esta fue la última película que rodó John Ford en blanco y negro. Tenía un propósito, rodar la película en blanco y negro. Por un lado, abaratar costes porque en un principio se pensaba en hacerla en Technicolor y con unos escenarios naturales diferentes, pero para ahorrar dinero a la productora decidieron hacerla en blanco y negro. También es muy respetuosa con su legado, con el legado que nos dejaba, por ejemplo, en La Diligencia o en Las Uvas de la Ira, esos claroscuros maravillosos que solo se podían conseguir con el blanco y negro. Luego estaba el hecho de que los dos protagonistas principales, para mí protagonista principal también es Lee Marvin, pero estamos hablando de John Wayne y de James Stewart, tenían ya cierta edad cuando se rodó la película, y el blanco y negro suavizaba esa edad, porque estamos hablando de un James Stewart, por ejemplo, que interpreta a un abogado considerablemente más joven que los 53 años que ya tenía James Stewart en ese momento. Entonces, con el blanco y negro hacían como una especie de lifting improvisado. Y lo que son las cosas, El hombre que mató a Liberty Balance, un clasicazo tremendo, pues no fue un gran éxito en el momento de su estreno, denostado por ciertos sectores de la crítica y por una taquilla pobre en el cine. Es increíble cómo a veces, hablando de títulos como este, nos encontramos con que en el momento de su estreno no fueron lo que deberían haber sido, pero bueno, el paso del tiempo la ha colocado en un lugar privilegiado, como una de las grandes películas, no del western, sino de la historia del cine. Y este es uno de esos casos, uno de esos muchos casos, en los que las recomendaciones vemos que funcionan realmente en Hollywood, porque en ese momento el personaje de Liberty Balance estaba sin dueño, no tenían todavía un actor claro para el terrible forajido, y llegó John Wayne y le sugirió a John Ford que cogiera a Lee Marvin. Fue una de las mejores decisiones que tomó John Ford y sirvió al maravilloso, carismático Lee Marvin como preámbulo, como anticipo para luego su impresionante 12 del patíbulo. En fin, una película, vamos, de lo mejorcito que podéis encontrar en el western. Está, si no queréis situarla en un podio, podéis ponerla entre las 5 mejores películas de la historia del western, porque lo es. Es una maravilla, y ya digo, ese póker de ases con estos 4 gigantes lo justifican. Es, ya digo, para mí, por ejemplo, lo de Lee Marvin, ya conocemos mucho a John Wayne, ya conocemos mucho a James Stewart, pero de Lee Marvin no habíamos traído nada, y tenerlo aquí en el canal ya era de justicia. Y qué mejor que con este papelón, Liberty Balance. Lo vais a odiar a muerte, pero lo vais a querer a muerte. Os va a impresionar, os va a conquistar como uno de los grandes villanos de la historia del cine. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un buen like, suscribíos al canal para más contenido como este, dadle a la campanita de notificaciones, seguidme en Instagram, que empecéis muy bien septiembre, que empecéis muy bien la vuelta a la rutina. Cuidad muchísimo y cuidad muchísimo a las personas que os quieren. Y millones de gracias.